Estamos ya con Juan Pacimiño, el doctor Juan Pacimiño, historiador, para hablar sobre el futuro de la integración regional. Y en esta mesa de pensamiento crítico lo he tratado algunas ocasiones sobre la necesidad de construir esta integración regional. Pero daría la impresión que se está quedando en un sueño. No estoy hablando de una utopía, estoy hablando de un sueño. Pero daría la impresión que este sueño se está diluyendo en el tiempo. ¿Es factible la integración regional? ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando de la integración regional, Juan Pacimiño? Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Desde la fundación de la República, el primer intento de integración regional es la Gran Colombia, la República de Colombia, inspirada en Bolívar. Y además de esa había dos otras confederaciones, la Confederación Peruano-Boliviana y la Confederación Centroamericana. Estamos hablando de inicios de la República, inicios del siglo XIX. No se consolidó ninguna. En el siglo XX reviven estos esfuerzos y realmente desde mediados del siglo XX, pensemos en la LALC, la primera, 1960, y el Pacto Andino, 1969. Al menos ahí se hizo una integración sobre la base de las políticas desarrollistas y con el objeto de crear una zona de libre comercio que mediante planificación en el tiempo tenía que ir creando ese mercado sobre la base de los impuestos aduaneros y toda esta cuestión. Hoy tenemos nuevas organizaciones, tenemos UNASUR, tenemos Mercosur, tenemos el ALBA, el Pacto Andino o Comunidad Andina ha quedado bien atrás, la CELAC. Todas estas nuevas instituciones han pretendido ser la vanguardia, en definitiva, de un nuevo esquema de integración. Ahora, yo te pregunto, tenemos instituciones, pero la pregunta es, ¿tenemos integración? Exactamente, ese es el problema. Tenemos estas instituciones y qué difícil es caminar en la integración de nuestra América Latina. Pero ¿cuáles son las barreras que existen para que esto no se haya hecho realidad? Porque, a ver, veamos los países que han salido realmente hacia el desarrollo o al desarrollo y que se han convertido en tremendas potencias. Y que Latinoamérica tiene grandes potenciales, pero nosotros parece que no sabemos procesar esas potencialidades. Por ejemplo, los estados federales de Estados Unidos, el Estado Federal de México, el Estado Federal de Brasil, son estados que de una u otra manera, siendo fracciones, se integraron. Pero de todos modos son países de estructura nacional, México, claro. Estados Unidos, Alemania. Pero ¿por qué Latinoamérica no podemos hacer un solo bloque? La Unión Europea es la que sí ha logrado hacer una integración que se consideraba incluso un ejemplo del desarrollo capitalista en el mundo y de cómo se puede proyectar una armonización entre países. En América Latina tenemos diferentes fuerzas. Primero, lo que está en el juego siempre es el esquema económico de desarrollo. Entonces, hay una serie de fuerzas que todavía piensan en los mercados libres totalmente abiertos y además acompañados de la libertad económica interna que supone que la empresa privada tiene que ser el eje absoluto de esa integración. Bueno, eso choca con los criterios, por ejemplo, de los países bolivarianos, que tienen la idea de que el Estado también tiene que jugar un papel rector en la economía. Entonces ahí tenemos un choque de estos sectores. Tenemos las ambiciones del sector privado más elitista, más fuerte, organizado en las cámaras de la producción, frente al sector menor, de pequeños, medianos propietarios, lo que nuestra Constitución llama economía social y solidaria. ¿Cómo vamos a organizar la integración de las economías sociales y solidarias? Entonces hay unos choques tremendos. También hay cuestiones estratégicas. América Latina ha procurado ser otro de los bloques de referencia internacional, pero chocamos con los Estados Unidos, chocamos con China, Rusia, la Unión Europea, que también tienen sus propias estrategias. Qué difícil moverse para la integración en esos términos. Pero en esa integración, que es difícil moverse, Latinoamérica, no hablo de Sudamérica, hablo de Latinoamérica y el Caribe, tiene grandes potencialidades. La fuente de recursos hídricos, por ejemplo, eso, si no queremos ver a futuro, va a ser una fortaleza nuestra, pero que tenemos que nosotros construir, legitimar ciudadanamente dentro de la región y aprovechar esa fortaleza, porque si no, cuidado, se da lo que la ley de la física menciona, que cuando hay un vacío y tú no lo llenas, hay un tercero que te lo da llenando. Y ojo con eso. Sí, es un problema, porque teniendo tanta potencialidad y tantos recursos, de todas maneras también ahí pugnan los sectores que quieren aprovecharlo, ¿no? O están las grandes transnacionales o están empresarios locales que también procuran que esos elementos, incluso estratégicos como el agua o las minas, el petróleo, sean aprovechados exclusivamente en beneficio
de las transnacionales y del sector privado. La capacidad de producir alimentos. Pero, y además los alimentos. ¿Y quién produce los alimentos? En el caso del Ecuador, no son las grandes corporaciones, las grandes empresas, son pequeñas y medianas empresas, la economía campesina. ¿Cómo integramos esa a un esquema internacional? Pero, de los esfuerzos, UNASUR ha hecho un esfuerzo indudable por convertirse en una zona de integración de toda nuestra Sudamérica. Y sin embargo, quedan temas pendientes. Ya se puede trabajar en cualquier país, se puede residir en cualquier país. Y sin embargo, no avanzamos al flujo libre de las personas entre los países sudamericanos. Pero mira tú que la ciudadanía sudamericana, que se hablaba mucho tiempo, se hablaba de la ciudadanía sudamericana, todavía no está cohesionada, consolidada ni instrumentada. Y el otro tema... Ahí tenemos un paso por desarrollar. El otro tema, el famoso Banco del Sur. El Banco del Sur, que fue creado incluso con la idea originaria del ALBA también, la idea de un Banco del Sur, de una sola moneda, el sucre. Bueno, pero UNASUR ha creado otra instancia, no es igual a la del ALBA. Pero el Banco del Sur, ¿por qué no camina? Bueno, hay fuerzas que no quieren que camine ese banco porque no les interesa un banco coordinado que tiene también perspectivas estatales. Bueno, y la pregunta es ¿dónde tenemos nuestras reservas? ¿No? ¿Dónde van a quedar las reservas? Entonces, hay ese juego allí de estas cosas. Pero sigo con ello, en la CELAC, que tenía que convertirse en un foro político latinoamericano. Y yo creo que el presidente Correa tenía mucha razón cuando decía tiene que convertirse en un foro de la región, incluso para tratar con esa Norteamérica con la que tanta conflictividad hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, la CELAC también está en una situación crítica en esos mismos términos. Y cuidado, UNASUR se nos queda en el edificio. Y UNASUR, exactamente tenemos ese problema. UNASUR que ha tenido un enorme potencial de desarrollo. Tenemos la posibilidad ahí incluso de hacer una coordinación en educación. Se pensaba en hacer coordinación de educación. ¿En salud? De salud. El régimen laboral. También la cuestión de la seguridad. Las Fuerzas Armadas de la región también podían coordinarse. La lucha contra el lavado de activos, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en eso. Claro. Ahora, llamó la atención algo, Juan Pacimillo, en el discurso del señor presidente Lenín Moreno Garcés, en el discurso de posesión, me refiero. Vamos a fortalecer CELAC, UNASUR, Comunidad Andina. No mencionó el ALBA. No mencionó el ALBA. No mencionó el ALBA. Ya eso nos hace ver un direccionamiento de su política exterior en ese sentido. No sé por qué se le dejó de lado, pero el ALBA es una de las organizaciones a las que pertenecemos y que tenía una fuerza ideológico, política, cultural, etcétera, frente a la mera integración económica en la que normalmente siempre se piensa. Tenía. Bueno, tenía. Pasado. Tenía, porque claro, como no se ha fortalecido el ALBA, también queda como una especie de etiqueta. A ver, pero el hecho que el presidente Moreno no lo haya mencionado en presencia del concierto internacional es un mensaje. Sí, no sé si es que sea un mensaje en contra, es un olvido o se lo tenía de reserva, no sé. Pero en todo caso el ALBA es demasiado importante, porque el ALBA, por ejemplo, ayudaría a las conversaciones en la propia Venezuela y sus dificultades. También puede hacer UNASUR, también puede hacer CELAC. Pero las iniciativas, cuando no llegan desde nuestra región, empieza a tomarle Estados Unidos. Y ya sabemos la política imperialista que tiene en estos casos frente a la diplomacia de nuestra América Latina. Hay síntomas que se pueden identificar cuando ya hay una degradación en términos de permanencia. A ver, cuando hubo el conflicto, Ecuador, Colombia, en Angostura, UNASUR actuó enseguida. Hay el conflicto en Venezuela que lamentablemente se está dando y UNASUR, bien, gracias. Es decir, tú ya ahí ves que la falta de identidad, de eficacia y de voluntad política. Y de voluntades políticas. Porque bien puede ser UNASUR un gran foro para tratar este tipo de temas. El tema de Venezuela en Sudamérica, el tema de México en el caso de Centroamérica, del que poco se habla, y sin embargo es también un tema de preocupación latinoamericana. La integración, por consiguiente, no puede ser vista simplemente como integración de negocios, como era antes, o como normalmente suelen creer un sector del empresariado
que sigue pensando en esas capacidades y virtualidades del neoliberalismo. Pero uno cabe imaginar en el 2017 el neoliberalismo como todavía corriente vigente entre nuestros empresarios. No puede ser, están fuera de foco de la historia. Es necesario caminar y para ello es necesario fortalecer. En el libro, si es que tú revisas, si es que la ciudadanía revisa, el libro de la transición económico-política del gobierno de Rafael Correa al presidente Lenín Moreno, está en la página web de la presidencia, se puede bajar estos libros. Bueno, en el libro de la transición dice específicamente allí, cuando habla de la integración, necesitamos fortalecer estos mecanismos de integración. Claro, el presidente Correa podía también jugarse en ese plano. Al presidente Lenín Moreno le toca comenzar a jugarse en ese plano porque el Ecuador tenía un protagonismo muy importante. Recordemos que en las cumbres de las Américas, el Ecuador es el que jugó un papel rector para el ingreso de Cuba a la Cumbre de las Américas desde el 2015. El Ecuador ha tenido una capacidad importantísima de movilización en la CELAC, en la misma UNASUR. Claro que con el paso del tiempo también se va diluyendo ese esquema de integración. Hoy estamos flojos, es la verdad, estamos flojos. Pero puede el presidente Lenín Moreno recobrar ese protagonismo del país y recobrarlo en términos de apuntalar la integración que 200 años la estamos buscando y que es necesario ya construirla. Ahora, uno de los temas que ha sido tremendo al momento de hacer efectiva una integración es la incapacidad de reconocer las asimetrías entre las naciones. Ese es el problema, diría yo. Lo que sucede es que la asimetría debida incluso a las orientaciones gubernamentales E ideológicas. ¿Cómo conciliamos la visión neoliberal de un gobierno como el de Argentina, de un gobierno como el de Brasil, o el de Perú y el de Colombia, con la visión que tienen sobre el nuevo desarrollo económico, social, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Pero Uruguay? Europa pasó por esos procesos. Sí. Y sin embargo Sí. tuvo madurez política Sí. de quererlo hacer. Sí. Vieron potencialidades. Es evidente que han tenido problemas, que tampoco respetaron mucho las asimetrías. Sí. Pero bueno, por lo menos están corrigiendo las Bueno, cosas. pero ellos partieron de un proceso importante que es la posguerra, ¿no? Después de la guerra mundial, bueno, Pero sus Juan, mi querido condiciones Juanito tenían Pacimiño, que ¿y quién ha comenzar. dicho que no ha habido guerra en Latinoamérica si nosotros mismos bombardeamos nuestro territorio? Es decir, y no me refiero físicamente, sino con el egoísmo, con la falta de voluntad política. Estamos destrozando el territorio. Necesitamos Las balas no liderar. solo son las que matan. Así es, pero necesitamos liderazgos de gobierno y además muy firmes. Y en eso la idea de integración viene también por ese tipo de liderazgo. Y un liderazgo es el que se proponga hacer la integración. Pero internamente nosotros también todavía tenemos una serie de divisiones y de visiones sobre la integración. Todavía hay aquel sector que piensa que la integración es hacer puro negocio. No, eso no es la integración. Bueno, es mucho más amplio. Es mucho más allá no, de no esto. estamos diciendo que no se haga comercio, lo que estamos diciendo es que es mucho más amplio. mucho que aquello. más amplio que Ahora, eso. pero la ciudadanía latinoamericana sabe de la integración, conoce de la necesidad de la integración, de las potencialidades de la integración, se empodera en la integración, o simplemente esto es un discurso de las élites políticas. Es todavía un discurso muy elitista porque aún no ha llegado ese fortalecimiento de las capacidades de integración de los sectores populares, de los sectores de clase media, de la economía social y solidaria de la que habla nuestra Constitución. Entonces, todos esos sectores, ¿cómo participan en la integración? Bueno, el esquema ha sido hacer reuniones e invitar a las cámaras, a los empresarios, a las reuniones de integración. Pero están dejando de lado el otro sector, el A la sector de esencia clase misma de la media, integración. popular, campesina e indígena. Y conste que también en UNASUR, por ejemplo, hay la perspectiva de la integración de estos sectores. También se habló allí de la diversidad entre las poblaciones indígenas, que también cuentan para una integración. Bueno, qué largo camino tenemos por delante, Carlos. Y qué difícil. Qué difícil. Qué difícil camino. Y seguiremos conversando Pero, sobre esto. Ante todo pesa la voluntad de los gobiernos y yo insisto en ello, Ecuador puede jugar un papel fundamental en retomar el camino de la integración, al menos con la idea del liderazgo y de seguir presionando para que esta integración se realice. Juan Pacimiño, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, exquisito Gracias, conversar Carlos. contigo. Yo siempre he dicho, el ritmo de las naciones la marcan los ciudadanos, pero yo creo que es momento que si hablamos de
la necesidad de crear sujetos políticos, que estos sujetos políticos, es decir, la ciudadanía en su conjunto, comience a integrarse con los ciudadanos de Argentina, con los ciudadanos de Colombia, con los ciudadanos de Bolivia, con los ciudadanos de Brasil, con los ciudadanos de Latinoamérica en general, para que seamos los ciudadanos los que presionemos a esta integración regional. El tiempo pasa y el tiempo es un recurso que no se lo puede recuperar. Tenemos grandes potencialidades, pero como dije, en la física, cuando hay un vacío, si no lo llenas, alguien te lo da llenando. Cuidado con nuestros recursos hídricos, cuidado con nuestros sectores estratégicos, cuidado con nuestra capacidad de producir alimentos. En 20 años, ¿qué pasará? Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.